De pie, hermano, una vez más, y vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer vamos a leer del 8 al 11, ¿verdad? Aunque solamente vamos a predicar del versículo 8, pero para que tengamos una idea, ¿verdad? O tengamos en mente el mensaje de esta segunda carta de Jesucristo a la iglesia de Esmirna. Gloria al Señor, amén. Dice la palabra del Señor que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Ahí está un título de Cristo: el primero, el postrero, el alfa, el omega, el que estuvo muerto y vivió. Ahí está otra identificación, otro título de Cristo, otra identificación. Murió y resucitó. Él dice esto: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Oremos a Dios. Te doy gracias, Señor, una vez más por tu palabra, la cual es bendita, Señor. Gracias te doy también por cada vida y cada corazón, Señor, que nos has atraído hacia ti, que estamos reunidos en este lugar santo, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Te doy gracias también por esas vidas que nos estén escuchando a través de las redes sociales, a través del internet, por este mensaje de tu palabra, Señor, el cual es bendito, pero yo te pido que lo bendigas en el corazón de cada uno de los que lo escuchen, y que uses, Señor, este tiempo, este mensaje para bendición y edificación de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, para bendición y edificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano, amén. Puede sentarse. Aleluya. Estamos predicando, hermanos, acerca de estas cartas del Señor Jesucristo a las 7 iglesias del Asia Menor. Ya predicamos algunos mensajes acerca de la iglesia de Éfeso. Le he mencionado también que de cada carta de Jesucristo, que es el esposo de la iglesia, de Jesucristo, que es el novio de la iglesia, de cada carta, en alguna ocasión, no sé si el próximo domingo o después del próximo domingo, voy a predicar un mensaje utilizando ese mensaje, pero aplicándolo al matrimonio, aplicándolo a nuestra relación, ¿verdad? Como en el hogar, esposo, esposa, padres, hijos, familia. Porque si es un mensaje del esposo a la esposa, quiere decir que debe haber algo también ahí que podemos aplicar a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, ¿verdad? Si es un mensaje del novio a la novia, pues debe haber un mensaje ahí también para el hogar, para el matrimonio. Que más adelante, ¿verdad?, voy a predicar un mensaje acerca de eso. Pero en esta mañana quisiera solamente dar un resumen, hermanos, acerca de esta ciudad Esmirna. Su significado es amargo. Mirra, Esmirna, era algo que se traducía como amargo, amargura. Era una ciudad próspera, por supuesto. Mencionábamos y recordábamos Éfeso. Esmirna estaba como unas, no sé, 30 millas, 50 kilómetros, no sé, al norte de Éfeso, también en una bahía. Igual un río llegaba a esa ciudad, un valle. Era una ciudad próspera. También una ciudad libre, que les mencionaba que los romanos le permitían que se autogobernaran, ¿verdad? Los romanos no les mandaban un procurador o un gobernante, sino que ellos mismos, la ciudad, como era una ciudad que se había ganado el favor de Roma, porque siempre los habían apoyado al imperio romano. Mira, el imperio romano aquí ya tenía
más de 200 años o más de 100 años, por supuesto, de estar controlando todas esas regiones. Y sí, muchas veces el gobierno, Roma, ¿verdad?, invadía y conquistaba reinos, pero muchas veces también, hermanos, porque era tanta los beneficios de pertenecer o de estar bajo el gobierno de Roma, del Imperio Romano, había paz, había prosperidad, donde llegaban la influencia, el poder del Imperio Romano. No había saqueadores, al que agarraban lo mataban, lo crucificaban, entonces erradicaban la maldad, ¿verdad? El robo, se hacía justicia, ¿verdad? Entonces mucha gente admiraba a Roma, muchos voluntariamente querían ser parte de ese imperio, y había reyes, hermanos, que voluntariamente ellos pedían. No eran conquistados, sino que ellos pedían y querían ser parte de ese imperio, el Imperio Romano, por los beneficios. Bueno, Esmirna era una de esas ciudades que ¿cómo le diré?, se vanagloriaba, estaba orgullosa de ser parte de ese Imperio Romano. Apoyaban a Roma de una manera incondicional. Dice la historia que en cierta ocasión, cuando el ejército romano hizo una excursión a un área donde había mucho frío y no les estaba yendo bien, y les llegó a los ciudadanos de Esmirna la noticia que los soldados romanos estaban sufriendo de frío, ¿verdad? Porque se había venido un clima demasiado frío, esa región de rumbo a Rusia, imagino yo, y dicen que los ciudadanos de Esmirna voluntariamente se despojaban de sus ropas, de su protección, para enviárselas a los soldados, porque así era la devoción, vamos a decirle así, de esta ciudad y de sus ciudadanos hacia Roma. Es una ciudad próspera. A veces se le llamaba como la gloria de Asia, pero para los creyentes que estaban en esa ciudad, era una ciudad literalmente amarga para vivir. No era cómodo, no era fácil ser un cristiano en una ciudad, hermanos, donde estaba rodeada de opulencia, de riquezas, donde se construían templos a Zeus, a Artemisa, a Apolos y a otros tantos dioses. Hasta había un templo para adorar a César, al emperador romano. Y como le decía, que los ciudadanos eran amantes, devotos, vamos a decirle así, de Roma. Ellos, a todo aquel que no veían que voluntariamente adorase a César, lo tenían como un mal ciudadano, como un rebelde, y además era en contra de la ley romana. Entonces imagínense los creyentes que estaban en esa ciudad. Había tiempos que el Señor Jesucristo les advierte que se iban a venir tiempos de persecución, porque no siempre era la persecución, sino usted sabe, siempre había gente, ¿verdad?, que tenía algo contra algún creyente y los delataba, etcétera. Pero era una ciudad amarga para el creyente, para la iglesia, hermanos. Ahora imagínense también, ¿verdad?, usted y yo, gloria al Señor, porque a través de la historia la iglesia de Jesucristo, el evangelio se ha esparcido a través del mundo. Hay iglesias, congregaciones ahora de miles de gentes. En aquellos tiempos, hermanos, cuando esta carta fue escrita, las iglesias cristianas, hermanos, eran un grupo de personas, era un grupito de personas. No tenían sus templos como el templo de Apolos, como el templo de Artemisa, como el templo de Zeus, como el templo de César. Se reunían en las casas, se reunían en lugares donde tuvieran oportunidad, ¿verdad?, de adorar, quizás a veces con el temor de ser vistos porque iban a ser delatados. Entonces imagínense ese contraste, hermanos. Entonces a los creyentes se les miraba como
como algo bajo, como algo sin valor, vamos a decirlo así, sobre todo al comparar la opulencia de los templos de sus dioses y al ver, hermanos, que los creyentes adoraban a un Cristo, a un Dios, y no tenían templos lujosos, santuarios lujosos. Entonces era algo difícil, se les perseguía. Era una ciudad muy orgullosa, hermanos, porque era una ciudad bien diseñada, como pocas ciudades de esa época. Esta ciudad para ese entonces ya tenía 400 años de existencia, pero usted sabe cómo en los tiempos antiguos pues se hacía un asentamiento, y de ese asentamiento se iban añadiendo casas, se iban haciendo veredas, no había planeación, pero esta ciudad sí fue planeada. Y era una ciudad que tenía sus calles rectas, trazadas, bien diseñada. Imagínense, en esos tiempos era algo no muy común. Yo he visto ciudades aquí en Estados Unidos, ¿sabe dónde? Por ejemplo, aquí Wilmington está bien, pero no es, empezó del centro para acá, ¿verdad? Pero yo he visto ciudades allá en Utah, ¿verdad? Donde usted ve y hasta las calles tienen números y están trazadas en líneas rectas así y otras rectas así, y esta es la 90 y la 91 y la 90 y west, east, north, y están bien trazadas, no se pierde uno, es fácil encontrar las cosas, las direcciones. Bueno, Esmirna hace 2000 años era una ciudad bien diseñada, bien cuadradas sus calles, ¿verdad? Era una ciudad, ¿verdad?, donde le decía que había un gran centro de adoración, ¿verdad?, para los dioses, pero también para el César. ¿Cómo empezó la adoración al César? Recuerde que cuando Jesucristo ya vino a este mundo, ya existía el adorar a César como un dios. Cuando los romanos conquistaban muchos pueblos, naciones, lenguas, religiones y todo, y ellos andaban buscando la manera de unir todo eso en un solo sentir, ¿verdad? Identidad. Y como todos los pueblos tenían diferentes dioses, diferentes lenguas, diferentes religiones, hombres así como de esta ciudad que admiraban el poderío de Roma, empezaron primeramente a exaltar a Roma como un imperio digno de imitar, digno de adorar también. Eventualmente esa adoración a Roma se constituyó en una adoración al emperador romano. Pero fue una transición, pasaron años. Ya para cuando fue escrita esta carta ya existía la adoración y ya se levantaban templos a los césares, ¿verdad? A los reyes de Roma, a los emperadores romanos. Al principio los mismos emperadores, ellos como que no les gustaba la idea, ¿verdad? Ellos sabían que eran hombres, ellos sabían que no eran dioses, y los primeros emperadores como que no le ponían atención a eso, ¿verdad? Porque decían, no, pues, pero ya con el tiempo, con la adulación, con las prácticas, se empezó a hacer más frecuente la adoración al emperador. Y los cristianos que estaban ahí en esa ciudad, hermanos, ese era uno de los peligros que se enfrentaban diariamente. Porque mira, la adoración a César, hermanos, no tenía nada que ver con la religión. Más bien tenía que ver con lealtad al imperio. Cuando todo ciudadano romano, por ley, tenía que quemar incienso y declaraba que César era su Dios o que César era su Señor, y ya se les daba una carta donde decía tal y tal ciudadano, tal y tales testigos, hizo quemó su ofrenda de incienso a César, declaró su lealtad al imperio, declaró su lealtad al emperador, y ya con esa carta él podía irse, y si ya no quería volverse a parar en el templo de César, lo podía hacer, y si quería irse a adorar a otros dioses, podía adorar a otros dioses, a quien quisiera, pero tenía que, por ley, tener esa carta de que había cumplido con su deber
de quemar incienso a César y de reconocerlo como su Señor, como su Dios. Ahí hay un conflicto entre los hijos de Dios. Ahí hubo un conflicto entre los creyentes, porque los creyentes, los hijos de Dios, aleluya, no tenemos ningún otro Señor más que Jesucristo, aleluya. No tenemos ningún otro Dios más que Cristo, aleluya, nuestro Señor, nuestro. Entonces, para los creyentes, hermanos, no lo hacían. Entonces estaban expuestos, como le decía hace unos momentos, a que los delataran, los persiguían, ¿verdad? Si alguien tenía a alguien contra alguno, ¿verdad? Los llevaban a juicio, como sucedió muchas veces, ¿verdad? Entonces era algo duro, difícil para los creyentes que vivían en Esmirna, aleluya, el servir al Señor en medio de todo eso, de toda esa persecución. Luego ahí más adelante se menciona, dice los judíos, dice, conozco tus obras, tu tribulación, dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y el Señor Jesucristo menciona específicamente los judíos, porque ahí la comunidad judía era una comunidad muy grande, y los judíos no querían a los creyentes, no creían en el mensaje de que habían crucificado al Mesías, no creían que el Mesías es, que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces en ciertos lugares, y en Esmirna era una ciudad donde los judíos se ensañaban con los creyentes, queriendo detener que predicasen que Jesucristo era el Mesías, y igual les levantaban falsos, les levantaban los acusaban, ¿verdad? También no les gustaba que la mayoría de los convertidos al evangelio eran judíos. O sea, eran judíos que escuchaban el mensaje y creían en Cristo. Entonces era algo, ¿verdad?, que les estaba afectando, ¿verdad?, su posición y su influencia, más que nada religiosa sobre el pueblo judío. Entonces si usted lea la historia, si usted leemos la historia de estos tiempos, ahí se va a encontrar que en una celebración agarraron al pastor, al obispo, ¿verdad?, de ahí de Éfeso, y literalmente lo quemaron vivo, ¿verdad? Lo quemaron vivo, y le decían, y dicen que los soldados que fueron por él a detenerlo, porque se dio una orden, ¿verdad? Se llama Policarpo, se llamaba este obispo, le decían, dice, Señor, dice, por favor, dice los soldados, porque él los atendía bien. Él les decía, cuando fueron por él, denles de beber, denles de comer, y los soldados sentían, ¿verdad?, aprecio por ese hombre, por ese anciano, y cuando lo llevaban al juicio, ellos sabían lo que le esperaba, que lo iban a matar y que lo iban a quemar. Y le decía, por favor, dice, todo lo que tiene que hacer es nomás ir a quemar ahí poquito ahí al César. Nomás diga que César es su Señor, y ya se va, y usted puede seguir predicando, y usted puede seguir adorando, y usted puede seguir viviendo. Los mismos soldados le querían librarlo, le aconsejaban. Y este hombre decía, dice, si por 86 años, decía, porque ya tenía más de 80 años, si por 80 y tantos años he servido a mi Señor, que me salvó, que me dio vida, dice, ¿cómo voy yo a blasfemar su nombre, renunciando, diciendo que alguien más ocupa el lugar que ocupa mi Cristo? Y cuando era quemado vivo, le dijo a aquel gobernante de aquella ciudad que estaba dando la orden, que iba a dar la orden, le dijo, no te detengas, dice, porque dice, no debemos temer las llamas que nos consumen aquí, que nos pueden matar aquí en este mundo. Dice, debemos temer las llamas que tormentan, que queman por la eternidad. Esa era la vida, hermanos, de los creyentes en Esmirna.
Y es a estos creyentes, hermanos, a los cuales el Señor Jesucristo, al ver la tribulación, al ver la persecución, al ver el sufrimiento, les dice, se dirige a ellos con estos dos títulos. Dile al ángel, dile al pastor de la iglesia, dile a la iglesia de Esmirna, que el primero y el postrero. Porque para los ciudadanos de Esmirna, hermanos, los creyentes eran de lo más último, de lo más bajo, de lo que nadie los tenía en cuenta. Eran pobres porque se les quitaban las propiedades cuando no rendían su adoración al César. Eran perseguidos. Para los ciudadanos de Esmirna, el ser creyente era algo bajo. Ellos estaban orgullosos de sus dioses, de sus templos, de su ciudad, de su estilo de vida. Eso era lo más importante para ellos. Pero para el creyente, aleluya, para los hijos de Dios, Cristo le dice, no, dice, nada de eso es primero, nada de eso es importante. Cristo dice, yo soy el primero, aleluya. Yo soy el primero, aleluya. Yo soy el que va a estar ahí siempre. Yo soy el que está siempre ahí, aleluya. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, aleluya. Oiga, hermano, qué glorioso, hermanos. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos, aleluya, en el cual tenemos que poner a Cristo como el primero. Estamos viviendo, no solamente estoy hablando de la enfermedad, de los virus, de los peligros, en la política. Se está, ¿cómo le diré? Tan fácil que se están relajando los principios cristianos, lo que la palabra del Señor nos dice, aleluya, que usted y yo debemos exponer, debemos predicar, debemos hablar, aleluya. Que Cristo, aleluya, sigue siendo el primero, aleluya, en nuestra vida, en nuestra adoración, aleluya, en nuestro servicio a Él, gloria al Señor. Y no solamente, hermanos, aleluya, no solamente dice que es el primero, dice el postrero, el último, aleluya, el omega, el que tiene la última palabra, el que decide, aleluya, es Cristo. El que tiene en sus manos, aleluya, nuestra vida, mi vida, es Cristo, aleluya. Sí hay jueces, sí hay leyes, hay gobiernos, aleluya, pero el que tiene la última palabra, aleluya, es Cristo, gloria al Señor, aleluya. No es el doctor tampoco, no es la enfermedad, no es el virus, aleluya, es Cristo, gloria al Señor para siempre. Y los creyentes de Esmirna necesitaban escuchar, necesitaban que se les recordase, aleluya, que a quien ellos servían, que por quien ellos sufrían, que a quien ellos predicaban, aleluya, es el primero y el último también, aleluya, gloria al Señor. Y luego les dice, no solamente soy el primero y el postrero, dice, pero también dice, soy el que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió. Los creyentes de Esmirna, hermanos, estaban constantemente siendo acechados y en peligro de muerte a causa de la persecución, a causa de y era sufrimiento, porque no crea que solamente los condenaban a morir, no, los torturaban para que confesasen, renunciasen, maldijesen a Cristo, para que reconociesen la deidad del emperador romano, del César. Estaban expuestos a la muerte.
Y el Señor Jesucristo les dice, aleluya, dice, oh, recuerden en esos momentos de tormento, en esos momentos de persecución, en esos momentos de temor, aleluya, que a quienes ustedes sirven, que quienes está viendo lo que está aconteciendo, aleluya, dice, es el que sabe lo que es estar muerto, el que estuvo muerto, aleluya, dice, pero no permaneció, dice, pero resucitó, aleluya. Por eso dice ahí, estuvo muerto, pero resucitó, gloria al Señor para siempre. Ahí los creyentes eran perseguidos y en cualquier momento podía venir la muerte, hermanos, aleluya. Pero ellos tenían con ellos, aleluya, y usted y yo tenemos con nosotros al que venció la muerte con poder, aleluya. Gloria al Señor para siempre. Oiga, estamos viviendo tiempos donde necesitamos también recordar, aleluya, que a quien usted y yo servimos, aleluya, es alguien que estuvo muerto y resucitó. Por eso el creyente no le debe tener temor a la muerte, aleluya. No debemos dejar que el temor a la enfermedad, que el temor nos paralice de adorar, de servir, de predicar, aleluya, el evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor para siempre. Fue esa convicción, hermanos, lo que le llevó al apóstol Pablo allá en Romanos 8:38 a declarar: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Estoy seguro que ni la muerte, aleluya. Y ahí los creyentes estaban expuestos a la muerte. Y usted y yo estamos viviendo tiempos también donde se habla de muerte, se habla de enfermedad, se habla de pestilencia. Dice el apóstol Pablo, dice: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. ¿No se goza usted, hermano, en saber, aleluya, que no hay nada, gloria al Señor, que no hay virus, que no hay enfermedad, que no hay político, que no hay gobierno, aleluya, que nada que esté pasando, ni nada que vaya a venir el día de mañana, que nos separe del amor de Dios, aleluya, por medio de Cristo Jesús, aleluya? No sabemos, hermanos, usted y yo, lo que nos espera el día de mañana por los tiempos que estamos viviendo. Usted y yo vivimos tiempos, hermanos, de incertidumbre. De repente dicen que está bajando la contaminación, el peligro, y de repente dicen que está subiendo. Aquí en este estado ya se volvió otra vez, según las noticias del gobernador, ahora estamos en rojo otra vez. Antes estábamos en anaranjado, no sé qué, y ahora está en rojo, y otra vez el guardarse, y otra vez el estar en casa. No sabemos lo que nos espera el día de mañana. Yo he estado hablando con otros pastores y nos damos cuenta de otras iglesias donde de repente se viene ¿cómo le diré? Se enferman los hermanos, ¿verdad? Enferman y tienen que suspender los servicios por 2 semanas o qué sé yo. Y está pasando aquí en Estados Unidos y está pasando en México también, ¿verdad? Yo hablo con mi familia en México y igual, ¿verdad? Están viendo todo eso. Y usted y yo no sabemos también, estamos también expuestos a lo mismo también. De ahí lo importante, ¿verdad? Que es de guardar la distancia. Se siente mal, hermano, quédese en casa, hágalo por usted y hágalo por nosotros también, los que aquí estamos. Igual lo aplico a mi vida también. Guardémonos. Mira, en aquellos tiempos, hermanos, aleluya, y esto te debe dar aliento y te debe dar confianza, porque no nos debe paralizar el temor. El primero y el último, aleluya, está con nosotros. El que estuvo muerto, aleluya, y resucitó está con nosotros.
En aquellos tiempos, hermanos, recuerde que había tierras sin explorar. Había lugares, ¿verdad?, donde los exploradores llegaban hasta cierta montaña, cierto río, y veían el desierto y ya no sabían lo que había de aquel lado de aquel desierto. O llegaban a aquella montaña, miraban la montaña y estaba tan enorme y ya no sabían lo que había de aquel lado de aquella montaña. Estaba hablando en aquellos tiempos, ¿verdad? Ahorita ya en el espacio la gente ve todo lo que hay alrededor de la tierra, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos había muchas tierras sin explorar. ¿Sabe lo que hacían los exploradores? Hacían su mapa y llegaban a un desierto y ya no podían avanzar y no sabían lo que había más allá de aquel desierto, pero hacían su mapa y le ponían hasta dónde habían llegado, y luego más allá donde no habían puesto su pie decían tierras, arenas incandescentes, peligrosas, arenas ardiendo, decían, y lo ponían en el mapa, arenas ardiendo. Y los que llegaban hasta ahí miraban aquello y decían, sí es cierto, para allá hay arenas ardiendo, para allá hay arenas incandescentes, no se puede vivir ahí. Otros llegaban ante aquellas montañas enormes que no se podían escalar y no sabían lo que había de aquel lado de aquellas montañas, y le ponían ahí en el mapa, trazaban su montaña, describían la montaña, y más allá de la montaña le decían, le ponían dragones y animales terribles. No sabían lo que les esperaba. Usted y yo, hermanos, aleluya, en el mapa de nuestra vida, el día de mañana, que no sabemos lo que nos espera, aleluya. Lo que sí estamos seguros y si estamos convencidos, no tenemos, porque sí sabemos, aleluya, quién está ahí, quién está en control. No podemos poner arenas movedizas, no podemos poner dragones, aleluya, porque usted y yo sabemos que donde usted y yo vayamos, donde usted y yo estemos, aleluya, ahí está Cristo también contigo. Ahí está Cristo contigo, aleluya. Ahí está el Señor con nosotros. Esa es la bendición del Hijo de Dios, aleluya. Esa es la bendición de los hijos de Dios, aleluya. Que no tenemos por qué temer el futuro, no tenemos por qué temer el presente, aleluya, porque el que escribe a esta iglesia, el primero, el último, dice, aleluya, el que decide, aleluya, es Cristo, aleluya, el que está con nosotros. Alabado sea su nombre para siempre. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. ¿Sabe, hermano, que esta es una de las iglesias? Leímos Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y esta es una iglesia. De las 7 iglesias, solo a 2 iglesias no se le reclama nada. No se le dice, pero tengo contra ti. Solamente se le alaba y se le advierte de lo que va a venir a su vida. Porque, aleluya, ¿qué se le puede reclamar a un creyente o a una iglesia? Pero ¿qué se le puede reclamar a un creyente que cuando viene la adversidad, que cuando viene la enfermedad, que cuando viene la escasez, que cuando viene la prueba, ese creyente sigue adelante y sigue sirviendo al Señor? Y que cuando todos se burlan y cuando todos lo abandonan y cuando todos lo critican, él sigue adelante sirviendo al Señor. Y que cuando tiene, adora, alaba, y cuando no tiene, igual adora y alaba como si tuviera. ¿Qué se le puede reclamar
a un creyente, a un hijo de Dios, que no importa lo que venga a su vida, sigue sirviendo al Señor. El Señor Jesucristo, a esta iglesia que sufría, que padecía, que iba a venir persecución sobre su vida, muerte, no le reclama nada. Solamente le dice: no temas, aleluya. Más adelante, no temas lo que vas a padecer. Aleluya. Más adelante le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Aleluya. El triunfo, la victoria. Aleluya. Solamente le dice: el que venciere, aleluya, no sufrirá daño de la muerte segunda. Ese es el Dios, hermanos, que usted y yo servimos. Aleluya. Ese es el Dios, aleluya, que dice su palabra, que porque Cristo resucitó, usted y yo también resucitaremos, tenemos vida eterna. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Aleluya. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo principado, ni nada creado, aleluya, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Yo no sé lo que va a venir mañana, te lo dije, o esta tarde, o la semana que entra, o el mes que entra. Oramos a Dios, aleluya, para que el Señor nos guarde de la enfermedad, del virus. Oramos a Dios que el Señor nos libre. Pero si viniese la enfermedad, pero si viniese el virus, tengamos presente, aleluya, que no es el virus quien tiene la última palabra, que no es el doctor, aleluya. El que tiene la última palabra, el primero, el último es Cristo, aleluya, a quien tú y yo servimos. Y si permanecemos, como dice, y si vencemos, aleluya, como dice, y si somos fieles, aleluya, gloria al Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Recibiremos esa corona de vida, de la vida, aleluya. Oh, gloria al Señor para siempre. Estaba recordando que cuando Lázaro murió, y si usted lee la historia de Lázaro, y Jesucristo le resucitó, lo levantó de la muerte. Lázaro, sal fuera. Le dijo su hermana: ya apesta. Lázaro, sal fuera. Y aquel Lázaro, aleluya, salió con sus lienzos, aleluya. Le dieron de beber, le dieron de comer. Resucitó de entre los muertos. Cristo le resucitó. Y si usted sigue leyendo, ahora a causa de ese milagro, imagínese, mucha gente creyó en Cristo. Mucha gente puso su mirada y comenzó a seguir y a creer en Cristo como el Mesías que habría de venir. Muchos de los judíos. ¿Sabe lo que andaban haciendo los religiosos, los fariseos, los saduceos, los que no querían perder el control? Dicen que andaban buscando a Lázaro para matarlo. ¿Usted cree que Lázaro tenía miedo de que lo mataran? ¿Usted cree que Lázaro, que había muerto y que había resucitado, aleluya, andaba temeroso? ¿Me andan buscando los judíos? ¿Me andan buscando los fariseos para matar? No, porque había probado, porque había experimentado el poder, aleluya, de aquel que dice, de aquel que dijo: el que estuvo muerto, aleluya, pero vivió, pero resucitó, aleluya. Porque no hay nada, ni la muerte, dice, ni la vida, que
que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Cierra tus ojos y adora unos momentos a ese Dios que te dio vida, que te dio nueva vida. Cuando veniste a Cristo, cuando venimos a Cristo, cuando nacimos de nuevo, aleluya, tenemos nueva vida. Nacimos 2 veces para morir solamente una vez, porque aquí se nos dice: no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero hay de aquellos que solamente nacen una vez a este mundo y nunca quisieron, y nunca aceptaron, y nunca confesaron a Jesucristo. Reconocieron su necesidad, nunca reconocieron su necesidad de Dios. No han nacido de nuevo, no han nacido 2 veces. Entonces sí, viene la muerte segunda. Y como dicen, el que nace 2 veces solo muere una vez. El que nace una vez muere 2 veces. Gloria a Dios, aleluya. Porque yo soy, porque somos de aquellos, aleluya, que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido 2 veces. Pero si tú no lo has hecho, si tú no estás seguro de que tú has nacido de nuevo, yo quiero orar por ti en esta mañana, en esta hora, y a los que están escuchando también. Y para ello te pido que cierres tus ojos y que ores a Dios con estas palabras, diciéndole: Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu amor. Yo reconozco mi necesidad que tengo de tu perdón. Reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Perdóname, Cristo. Cámbiame, Cristo. Ayúdame, Cristo. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te invito para que vengas a morar en mí. Yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para perdón de los pecados de la humanidad, para perdón de mis pecados, los cuales hoy reconozco y confieso delante de ti. Gracias, Señor, por esa confianza y esa seguridad de que tú escuchas el clamor y la oración del penitente, del pecador arrepentido. Gracias, Señor, por haber escuchado esta oración. Aleluya. Señor, te pido por cada vida y cada corazón que ha orado así, pero también cada uno de los que aquí estamos, que siempre tengamos presente, aleluya, que no importa las circunstancias que enfrentemos, que no importa lo que venga el día de mañana, tú eres ese Dios, tú eres ese Señor, aleluya, que declara en su palabra que tú tienes la última palabra, que tú estás en control, aleluya, que ni la muerte ni la vida nos separará de tu amor, aleluya. Te pido, Señor, que tú fortalezcas nuestras vidas. Te pido que tú nos guardes y nos libres de toda inmundicia, de toda enfermedad, aleluya, de toda violencia, oh, aleluya. Y que nos ayudes, Señor, a serte fiel hasta el día de tu venida o hasta el día que tú nos llames a tu presencia, Padre. Bendice cada vida y cada corazón en este lugar. Aquellos que estén escuchando también, oh Dios, tu bendición sobre sus vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Dios, y te damos gracias. Sí, gracias, Señor Jesús. Santo, santo. Yo quiero escuchar Aleluya
tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Gloria a Dios, santo. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Te adoramos, Dios. Oh, necesitamos de ti, Señor. Yo quiero escuchar tu